Dios les bendiga a todos en el nombre del Señor Jesús. Un saludo muy especial para la iglesia amada del barrio Cuba, a nuestro hermano Bernardo Serna, a su familia, al comité de familia. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos regala de poder compartir la palabra. Quiero invitarles para que leamos la palabra del Señor en el primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo 1, verso 28. Génesis capítulo 1, versículo 28, que a la letra dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y vamos entonces a mirar que esta lectura de la palabra del Señor nos deja una palabra que me llamó la atención, y es: y los bendijo Dios. Sabe que el propósito de Dios se da en términos de la bendición. Y estaba mirando que la palabra bendición encierra tres pilares fundamentales, como es bienestar, prosperidad y felicidad. Y yo creo que esa es la bendición más grande que una familia puede tener. Pero, ¿qué es bienestar? Tiene que ver con estar bien. Tiene que ver con que se suplan todas las necesidades básicas necesarias dentro del hogar. Esas necesidades físicas, emocionales, psicológicas, espirituales, que son suplidas por la misma bendición que viene de Dios. Pero, ¿qué es lo que Dios quiere hacer dentro de nuestro hogar? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi familia? Puede haber que hasta el día de hoy hay familias que no han podido entender cuál es el propósito de Dios. Se vive de cualquier manera, se viven en pleitos, discusiones, en tantas cosas que comienzan a pasar porque no está la bendición de Dios. Pero recuerda que desde el día que Dios te llamó a ti y formaste un hogar, a ese hogar el que más quiere quedarse para bendecirlos es Dios. Recuerde que ese propósito de Dios es de que tú llegues a ser una familia bendecida. Y Dios quiere que tú te encierres con Él para que puedas compartir de la bendición de Dios. Recuerde que hubo una mujer en el Antiguo Testamento, una viuda, que no tenía ya más para cocinar, ya no había más para subsistir, pero había palabra de Dios a través del profeta. Cuando llegó a su casa, y esa mujer, que lo único que pensaba era ya morir, se dio cuenta de que en palabras del profeta estaba la palabra de Dios, que de lo poco Dios hace mucho. Y yo quiero que hoy nosotros podamos entender que el propósito de Dios es de que de lo poco Él puede hacer cosas extraordinarias. Puede ser que en el depósito del amor esté menguando. Puede ser que en el depósito de la confianza, del respeto, esté menguando. Pero todo aquello que se siente menguar, hoy es una linda oportunidad, porque Dios es especialista en que las cosas cambien, en que todo florezca, en que todo sea bendecido por Él. Dios nos quiere encerrar con Él para hacer bendición. Queremos tener la bendición de Dios todos los días, en todo momento. Pero Dios te está formando a ti, querido hermano, querida hermana, jóvenes que en esta noche alcanzan a escuchar la palabra del Señor. El deseo de Dios es que cada familia viva existencialmente en su presencia. Que el esposo, que la esposa, que los hijos aprendamos a amar a Dios, que aprendamos a obedecerle. Recuerde que Dios te buscó primeramente a ti y tú no lo buscaste a Él. Dios te buscó
primeramente a ti y te demostró que Él te ama. Y sabe que cuando Él nos demuestra que nos ama, inmediatamente Él derrama sobre nosotros la bendición, bienestar en nuestro hogar. Quiere decir que estemos bien, que seamos prósperos en todas las áreas, en el área espiritual, en el área económica, en el área familiar, en cada área de nuestras vidas, que seamos prósperos, porque es que Dios lo que quiere es prosperar nuestras vidas. Y el anhelo que Dios quiere es de que nosotros podamos saber que su bendición y su propósito en mi familia es de que seamos personas santas, obedientes y puros para Él. Somos portadores de la bendición de Dios. Y yo quiero que usted se alegre con esta palabra en esta hora, porque tú eres escogido por Dios para ser bendecido y para bendecir. Dios a través de ti quiere bendecir a muchos más hogares, a muchas más personas, a muchos más jóvenes, a muchos más hermanos. Porque esa es la bendición que Dios quiere derramar sobre tu vida. Y Dios quiere que nunca nos olvidemos de una base fundamental, porque Él nos hizo a nosotros a la imagen de Dios. Y sabe que recordando que esa imagen de Dios tiene que ver con la pureza y con la santidad. Dios quiere que tú aprendas a ser justo. Dios quiere que tú aprendas a ser santo. Y Dios quiere que tú aprendas a ser puro. Y quiero definir estas palabras entre pureza y santidad. La palabra santidad tiene que ver con separación. Dios quiere que tu hogar, tanto tu esposo, tu esposa y tus hijos, nos separemos de lo que no sirve, de lo que nos daña, de lo que no nos deja ver la bendición de Dios en nuestro hogar. Dios anhela que tú en este siglo XXI, en este 2020, en medio de ese momento difícil que estamos viviendo, no te olvides del propósito de Dios para tu vida. No te olvides que Dios lo que anhela es que tú tengas un buen bienestar, que seas próspero y que seas feliz. Sabe que la familia que vive aferrada a la presencia de Dios siempre aprende a amar cada día más a Dios por encima de todas las cosas, pero aprende a amarse a sí mismo. Y quien aprende a amar a Dios, aprende a amarse a sí mismo, y a sí mismo aprende a amar a su prójimo. Y ese prójimo tiene que ver con tu esposo, tu esposa y tus hijos. De entender que tanto él como ella y nuestros hijos son diferentes, mundos diferentes, pero hay algo que nos une como familia, hay algo que nos une como hermandad, y es que si Dios está en nuestras familias es porque el propósito de Dios es abundante para todos nosotros. Recuerde que el amor es el que cubre multitud de errores, multitud de pecados, multitud de fracciones. El amor de Dios nos enseña a ser cada día mejores. El amor de Dios nos lleva a la obediencia. Ay, qué hermoso es cuando podemos nosotros mirar que podemos obedecerle a Dios. Entonces podemos sujetarnos a las autoridades y podemos sujetarnos en casa. Y podemos mirar que en nuestra casa hay armonía, hay respeto, hay presencia de Dios. Qué bueno cuando se escucha que allá está papá, que allá está mamá, que allá están mis hermanos, que están hablando con Dios. Eso es lo que nosotros hoy tenemos que disfrutar de esta maravillosa oportunidad que Dios nos da. Dios te está enseñando a ti a que seas bendecido, pero a la vez hay que transmitir la bendición. Pero pastor, ¿qué bendición es la que tengo que transmitir? La imagen de Dios. Aprende a ser santo porque Dios es santo. Y aprende a ser puro porque Dios es puro.
Y recuerda que somos representantes de la gloria de Dios, de la obra de Dios en este tiempo. Debemos de obedecer para poder gozar de la bendición de Dios. Y resalto esta palabra, obediencia. Hermanos, obedezcamos a Dios. Aprendamos a sujetarnos a su presencia, a hacer su voluntad, y entenderemos que ese propósito de Dios para nuestras familias es de que nuestros hijos en la escuela, en el colegio o en la universidad, ellos puedan tener ese temor de la presencia de Dios, porque es que es el temor de Dios que nos aparta del mal. Dice Proverbios capítulo 8, verso 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Eso tiene que decir que el propósito de Dios en tu familia es que reine el temor de Dios. Oh, aleluya. Si Dios reina en nuestros corazones, oiga, Él guiará nuestros pasos. Cada paso que vamos dando es un paso certero, seguro, porque ahí está la presencia de Dios. Pero sabe que tanto el hombre y la mujer en el propósito de Dios es donde nosotros debemos de valorar y de ejecutar y de desarrollar nuestros roles. El hombre juega un papel importantísimo en el hogar. El hombre debe de desarrollar esa oportunidad que Dios le da de ser un mayordomo, de ser ese administrador bajo el temor de Dios. Cuando hay un papá que ama a Dios, cuando hay un papá que es responsable, cuando hay un papá que sabe adorar, cuando hay un papá que sabe buscar la presencia de Dios y que en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de lo que estamos viviendo o de lo que tú estás viviendo, siempre va a acudir a Dios porque Él es el único que tiene la solución a todas nuestras dificultades, a todos nuestros problemas. Y asimismo, qué bueno cuando esa mujer, esa esposa también, en medio de todo lo que está pasando, sabe que tiene un lugar secreto donde puede llegar, donde puede descansar, así como Ana. Recuerda que Ana tenía una petición y tenía una aflicción y estaba necesitada y ella tenía un deseo, pero buscó a la presencia de Dios. Hay gente que no entiende muy bien cuando buscamos a Dios, y eso le pasó a Elí. Elí no entendió lo que Ana estaba haciendo, pero Ana en su corazón sí sabía qué clase de Dios tenía y que el bienestar y la prosperidad y la felicidad para ella estaba en Dios. Dios quiere bendecirte de una manera muy especial, amado hermano, amada hermana de la iglesia de Cuba. Dios tiene una bendición muy grande y el propósito de Dios contigo y conmigo es de que podamos entender que los dos, tanto él como ella, Dios nos ha colocado en su propósito, oiga, para bendecirnos. No podemos salirnos de ahí. No podemos olvidarnos de lo que Dios ha hecho, ni mucho menos dejar que la bendición vaya hacia otro lado. El propósito de Dios lo quiero yo en mi hogar. El propósito de Dios lo anhelamos los pastores para las familias de la iglesia. Si hay una familia bendecida en la iglesia, es una familia sana. Si hay una familia que disfruta del propósito de Dios, es una familia que tiene bienestar, que está bien, que es próspera y que es feliz. Y esas son las familias que anhela esta iglesia, esas son las familias que anhela Dios. Que el primero en todas las cosas sea Él. No tomes decisiones apresuradas, ni corras a buscar quien te aconseje qué voy a hacer. No. Primero habla con Dios. Y yo sé que Dios te va a enviar a tu pastor para que tu pastor te dé un consejo acertado y puedas entender cuál es el propósito de Dios en tu hogar. Aleluya.
El propósito divino es de que todos los hogares, los cónyuges lleguen a ser una sola carne. Que aprendan a dejar atrás lo que no sirve. Que aprendan a unirse como equipo y puedan entender que Dios es el que está gobernando, direccionando nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestro ser. Y no podemos pasar por alto nuestros sentimientos. Oh, si Dios obra en la área sentimental nuestra, créame que va a ser una fuente inagotable de amor. Estaremos envejeciendo y cada año va pasando y cada año nos vamos enamorando más de Dios y de nuestro cónyuge. ¿Sabe por qué? Porque es que Dios es fuente inagotable. Recuerda que en nuestro hogar debe de estar el fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu hace parte del propósito de Dios en el hogar. 3 virtudes del fruto del Espíritu que son directamente de Dios para nosotros. Oh, gloria a Dios. El amor, el gozo y la paz. Es lo que anhela Dios, que nosotros podamos dejar crecer. El fruto del Espíritu debe de estar en tu hogar, debe de estar en mi hogar, debe de estar en tu corazón, hermano, debe de estar en tu corazón, hermana, debe de estar en tu corazón, mi joven, porque es lo que Dios quiere, que nosotros podamos disfrutar de su bendición. Dios quiere que nosotros seamos transparentes. Oh, qué hermoso es cuando podemos ser transparentes con Dios. ¿Cuándo nos vamos nosotros a esconder de Dios? ¿A dónde nos vamos a esconder? Recuerden el Salmo 139 que el salmista comenzó a mirar hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, miró la oscuridad y quiso esconderse y tuvo que decir que para Dios en todo lugar está Dios. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si descendiera a lo más profundo, allá estás tú. Si me fuera a un extremo, allá estás tú. Si me fuera y me escondiere en la oscuridad, oiga, Él resplandece en medio de la oscuridad. Nosotros no podemos ocultarle nada a Dios. ¿Sabe? Dios conoce tu corazón y el propósito de Dios contigo, con tu familia, es de que seas bendecido. Y resalto los 3 pilares: que tengas bienestar, que seas próspero y que seas feliz. Que aprendas a amar a Dios, que aprendas a obedecerle y que goces de la bendición de Dios. ¿Sabe que el propósito de Dios se cumple cuando hay obediencia? Efesios capítulo 5. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 5, verso 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Oiga, y esa palabra temor de Dios nos tiene que llevar que esa sea la campanita que nos alerte, que nos ponga despiertos para no cometer errores. El temor de Dios es el que controla nuestra lengua para que no nos ofendamos, para que no cometamos nosotros locuras quizás a través de palabras. El temor de Dios es el que te lleva a detenerte para que no peques. El temor de Dios es el que nos lleva a entender que tanto Él como ella somos diferentes, pero jugamos un papel importante. Son 2 roles diferentes, pero somos importantes dentro de la familia. Dios anhela que haya un hombre que ame a Dios. Dios anhela que haya una mujer que ame a Dios. Y Cuba es una iglesia que sabe amar a Dios. Hermanos, no nos dejemos llevar por los problemas que quizás se quieran levantar. Recuerde que cada vez que se levantaba la marea, siempre en cuanto Dios estaba dentro de la barca, siempre hubo palabra para que la tormenta se detuviese, los vientos se detuviesen. Y yo quiero decirle, es tiempo de volver a tener el temor de Dios y aprender a someternos los unos a los otros, pero en el temor de nuestro Dios.
El esposo sujeto a amar a la esposa. Ay, hermanos, ahí le va la palabra. Aprenda a amar a esa mujer y acéptela como ella es. Esa fue la mujer que usted escogió. Esa es la mujer que Dios le dio. Aprenda a valorarla, a respetarla, ayúdela para que ella aprenda a amar también a Dios. El Señor al esposo le digo sujeto a amar a la esposa. El trabajo de nosotros los hombres es aprender a desempeñar ese amor en ellas. Y sabe que aunque hay momentos que no las entendemos, ¿cierto que sí? Pero cuando está el amor de Dios nos lleva a mirar que ellas juegan un papel importante, que ellas son importantes, que ellas son igualitas a nosotros porque son creación de Dios. Y sabe que la Biblia dice que la mujer es un vaso frágil. Y como es frágil, hay que cuidarlas, hay que protegerlas. Y sabe que a veces en medio de todo lo que pasa, a veces salen como cositas dentro de nuestros corazones, como puede ser esos resentimientos que puede afectar tu comunión, tu relación en casa. Pero ahí está Dios. Y esta noche para ti sigue estando el propósito de Dios. Dios quiere ayudarnos y Dios quiere enseñarnos. Así que, mis amados hermanos, hay que amar a estas mujeres. Amémoslas con el amor de Dios para que ese amor de Dios, oiga, haga crecer nuestros sentimientos por ellas. Pero hermanas, para usted también hay palabra en esta noche. La esposa debe de estar sujeta a respetar a su marido. Y viene la palabra acá, la palabra sujeción en la Biblia tiene que ver con el respeto. Aprenda a respetarlo. Es decir, acéptelo también como él es. La mayoría de los problemas de los hogares es por falta de no aceptarnos. Aprendamos a aceptarnos tal como somos. Pero recuerda que hay algo que nos une poderosamente y es la presencia de Dios. Los hijos deben de ser sujetos a obedecer y a honrar a sus padres. Y es acá donde los hijos deben de aprender a obedecer, a respetar a ese papá, a esa mamá, a honrar. Oiga, qué hermoso cuando uno encuentra que los hijos valoran a ese papá, a esa mamá, y que ellos saben que ese papá y esa mamá son de Dios. Y que ese niño que se está levantando también anhela ser ese hombre algún día de Dios. Y yo quiero ir terminando. Quiero ir terminando diciéndoles lo siguiente. El propósito de Dios para las familias se cumple al responder, cuando Él responde nuestras oraciones. Cuando a los hijos les va bien y tienen larga vida. Cuando se conoce a Dios en la vida de los otros. Cuando se bendice a otras familias. Cuando la familia decide servir al Señor. Josué, en el capítulo 24, verso 15, dijo unas palabras que me llaman mucho la atención. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo quiero orar en esta hora por todas las familias de la iglesia. Recordarle que a través de esta palabra sencilla podamos nosotros comprender que el propósito de Dios
es de bendecirnos grandemente. Recuerda que Dios quiere bendecirte y la bendición de Dios encierra tu bienestar, tu prosperidad, tu felicidad. Recuerda que debes de aprender a amar a Dios y obedecerlo. Cuando aprendemos todo esto, entonces gozamos de la bendición de Dios en nuestro hogar. Quiero orar para que en este mismo instante Dios sea tocando los corazones de ese esposo, de esa esposa, de esos hijos. Y si allá en casa se pueden tomar de las manos y levantar las manos todos juntos y decirle al Señor en esta noche: Señor, derrama sobre nuestras vidas el perdón para arrancar desde cero y disfrutar de tu bendición. Recuerda que el propósito de Dios es para tu familia y para mi familia. Soberano Dios de los cielos, invocamos tu santo y poderoso nombre en esta hora para que seas, Señor Jesús, obrando en cada corazón, en cada familia de la congregación del barrio Cuba. Que tu presencia, que tu poder esté sobre ellos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga a todos y que el Señor derrame bendición sobre ustedes.